Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, el conquistador musulmán de Etiopía, siglo XVI, prólogo en El guerrero de la costa, que vino a cambiar el altiplano. En la geografía contradictoria del Cuerno de África, entre litorales que abren rutas al mar Rojo y altiplanos donde se construyen reinos centenarios, surgió en el siglo XVI una figura cuya campaña alteró por décadas la faz política y religiosa de la región. Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, conocido por muchas fuentes como Ahmad Gran, Ahmed Grain, el loco o el feroz, según las tradiciones cristianas, fue, ante todo, un artífice militar y político que supo combinar carisma, disciplina y una comprensión temprana del impacto de las armas de fuego. Desde la base de Adal, en la franja costera, lanzó una ofensiva que durante años pareció destinada a desplazar el eje tradicional del poder en el altiplano etíope. Su empresa fue guerra religiosa y proyecto estatal, venganza y ambición. Atacó fortalezas, incendió monasterios, pero también administró territorios y tejió alianza. Esta crónica sigue su ascenso desde la periferia hasta la hora trágica en las victorias, la diplomacia con el Imperio Otomano, la intervención europea y la batalla final que marcó el punto de inflexión de su empresa. Y raíces en Adal, linaje, formación y la periferia como escuela de poder. Ahmad nació en el seno de una familia de la región de Araran Adal, zona en la que se entrelazan población somalí, awarilla y otros grupos islámicos del litoral, tierras que habían construido desde la Edad Media señoríos mercantiles orientados hacia el mar y en contacto constante con Aragón, el Yemen, el mundo turco o otomano y los comerciantes del Indo. En ese ambiente, la política cotidiana exigía tanto alferza guerrera como negociación comercial, capture caravanas. Controlar pasos y negociar con factores externos eran actividades de gobierno. Desde joven, Ahmad demostró aptitud militar e incluyó en sus filas tropas de caballería, arqueros y contingentes de guerreros locales. Su experiencia en campañas regionales y su conocimiento de las tensiones entre reinos cristianos del altiplano y las entidades musulmanas del litoral le dieron perspectiva en la debilidad del imperio abisinio etíope, dividido, asediado por luchas internas y con élites locales a veces distantes del centro, ofrecía una veta de oportunidad. Ahmad interpretó que con disciplina, intención religiosa y la novedad tecnológica apropiada, se podía romper el statu quo. Segundo, del predicador a general a la transformación de la fe en ejército, la campaña de Ahmad no nació exclusivamente de ambición dinástica. Fue presentada desde su inicio como una guerra santa, yihad, contra los cristianos de las tierras altas. Esa dimensión religiosa no fue mera retórica. Movilizó apoyos, justificó requisiciones y creó un relato que unificó a distintos grupos que, por separado, no habrían podido sostener una campaña tan amplia. Ahmad convirtió la predicación en disciplina militar, fundó cuerpos de jinetes y tropas ligeras, organizó logísticamente el abastecimiento y cuidó que sus comandantes respetasen cadenas de mando. La estrategia combinó golpes rápidos sobre plazas, asedios cuando convenía y ataques para interrumpir la economía del enemigo. Bloqueo y caravan house, ocupación de valles agrícolas. Esa mezcla dio resultados en pocos años. Su avance hacia el interior tuvo la sorpresa, la velocidad y el efecto moral que provocan las campañas que transforman expectativas. Tercero, la primera gran marcha 1529 y la sombra de Shimbrakure. El punto de no retorno comenzó a fines de la década de 1520. En 1529, Ahmad cruzó hacia el altiplano y libró la batalla de Shimbrakure, donde infligió a las fuerzas imperiales una derrota que cambió la correlación regional. Esa victoria fue tanto militar
como simbólica. Mostró que un ejército costero podía penetrar las defensas de un imperio que hasta entonces se había pensado seguro en sus montañas. Las causas del triunfo fueron varias en aprovechamiento del terreno, mejor coordinación de caballería y la habilidad para explotar fracturas internas en las fuerzas abisinias. Pero también hubo un factor nuevo e inquietante para los altiplanos: la incorporación progresiva de armas de fuego, arcabuces y artillería ligera en manos de los ejércitos musulmanes, suministradas con la intermediación de mercaderes otomanos y de contactos en la costa. La guerra dejó de ser solo choque de lanzas y escudos. La pólvora cambió el equilibrio. Cuarto, Fiu Tu Alabas An. La secuencia de conquistas y el colapso parcial del imperio abisinio tras las grandes victorias. Ahmad desplegó lo que las fuentes musulmanas denominaron Fiu Tu Alabas, las conquistas de Abisinia. En una década llegó a controlar amplias zonas del norte y centro del imperio etíope en provincias, ciudades importantes y numerosos monasterios que, hasta entonces, habían sido centros de legitimidad dinástica. La ocupación no fue meramente saqueo, implicó imposición de impuestos, nombramiento de gobernadores y reorganización de algunos centros de poder. La campaña tuvo efectos humanos y culturales devastadores, saqueos de iglesias y destrucción de centros religiosos, desplazamientos de población y la conversión forzada o la expulsión de comunidades. Para el pueblo etíope fue una experiencia traumática. Para la política era eficaz en debilitar al enemigo en su corazón religioso y económico, equivalía a erosionar la base de su poder. Diplomacia de la pólvora en el vínculo con el Imperio Otomano. Ahmad no actuó en aislamiento. En la costa, su movimiento atrajo la atención del Imperio Otomano, estado que desde el siglo XVI buscaba ampliar su influencia en el Mar Rojo y contrarrestar la presencia portuguesa en el Índico. Los otomanos, por interés estratégico, suministraron a Ahmad artillería, arcabuces y algunos asesores militares. Esa cooperación no fue total ni incondicional, pero fue decisiva. Lo que Ahmad necesitaba para sostener asedios y derrotar divisiones enemigas era justamente esa nueva tecnología y personal que supiese emplearla. La alianza con los otomanos volvió la lucha regional, parte de un conflicto mayo-ere, donde se entrecruzaban intereses europeos y asiáticos. La pólvora y los cañones hicieron más letal el choque entre altiplano y litoral. Un actor periférico, con apoyo externo, podía desafiar el orden preexistente. Sexto, la reacción etíope y la llamada a Europa de los monasterios a la alianza con Portugal. El avance de Ahmad despertó alarma en la corte etíope. El emperador, primero Lebna Dengel Dawit II, y luego su hijo, buscó aliados donde pudo. Las noticias sobre la amenaza y sobre las armas de fuego llegaron a Europa, y la reacción principal vino de Portugal. La corona lusa, que ya contaba con intereses estratégicos en el Índico, envió en 1541 una expedición militar bajo el mando de Cristóf da Gama para ayudar a las fuerzas cristianas de Etiopía. Los portugueses vinieron con mosquetes y cierta experiencia en guerras de pólvora. Su llegada revirtió en parte la asimetría que Ahmad había logrado. La guerra se convirtió así en una contienda internacional. Por un lado, la fuerza costera, apoyada por otomanos. Por otro, el altiplano promovido por cristianos etíopes y auxiliares portugueses. Las batallas subsiguientes mostrarían cuánto había cambiado el arte de la guerra en la región. Sechi, choques decisivos, Waflau, la captura de Cristóf, y la sangría mutua. La campaña portuguesa tuvo momentos de éxito y de desastre. Cristóf da Gama obtuvo victorias iniciales, pero fue derrotado y capturado en la batalla de Wafla 1542, un episodio en el que Ahmad demostró su capacidad operativa y su dureza política. Cristóf
o fue ejecutado, y con su muerte se frustró la esperanza portuguesa de una intervención decisiva y sostenida. La eliminación del líder luso tuvo efecto moral y abrió un nuevo capítulo a la guerra. Se convirtió en conflicto de desgaste con episodios de crueldad por ambas partes. La ejecución de prisioneros y las represalias intensificaron el horror y la desolación sobre el país. Sin embargo, la desaparición de Christophe no fue el final de la ayuda externa. El apoyo material y las maniobras diplomáticas se mantuvieron y, en 1543, la coalición etíope-portuguesa volvería a encontrar una oportunidad. Octavo, Huayna Daga 1543. La batalla final y la muerte del conquistador. La culminación llegó en la batalla de Huayna Daga. En 1543, allí se enfrentaron, en terreno montañoso, las fuerzas de Ahmad y una coalición dirigida por el emperador Golaudiwas y los restos profesionales de los portugueses. La contienda fue feroz y en medio del fragor, Ahmad resultó herido de gravedad. Su caída, muerto en combate, alcanzado por proyectiles o por heridas de mano enemiga. Según diversas fuentes, fue el golpe decisivo para las fuerzas de Adal. Con la muerte del líder, la cohesión y la voluntad de conquista se disolvieron en parte en los mandos locales, comenzaron a fragmentarse, la moral se resquebrajó y la ofensiva se desinfló. La muerte de Ahmad marcó el punto de inflexión. No se trató solo de la pérdida de un jefe carismático. Su figura había sido el eje sobre el cual se asentaba una empresa que mezclaba legitimidad religiosa y poder militar. Sin él, la aventura perdió impulso. Noveno, las consecuencias inmediatas en retirada, reconfiguración regional y el legado humano tras Huayna Daga. Las fuerzas de Adal se replegaron. Etiopía, devastada y empobrecida por años de guerra, recuperó territorios y monasterios, pero la recuperación fue lenta y desigual. Para la región costera y el mundo islámico local, la derrota quiso decir fin de una etapa de expansión. Para el Imperio Otomano, la limitación del alcance de su influencia por mar. El comercio sufrió. Las poblaciones se desplazaron y los monasterios que habían sido centros de aprendizaje tardaron generaciones en recomponerse. En lo humano, la guerra dejó huellas permanentes, desplazamientos masivos, memoria de violencia, resentimiento entre comunidades y un trauma cultural recogido tanto en crónicas cristianas como en relatos orales musulmanes. La historia de la campaña de Ahmad forma parte de la genealogía de desconfianzas y alineamientos que marcaron siglos en el Cuerno de África. La figura de Ahmad, héroe faunáchico o estallistao. La ambivalencia del conquistador, interpretar a Ahmad ibn Ibrahim, exige no caer en dicotomías fáciles. Las fuentes cristianas lo presentaron como fanático destructor. Las fuentes musulmanas muchas veces lo celebraron como líder y reformador. En verdad fue las dos cosas. Un hombre que utilizó la religión como legitimación y al mismo tiempo conductor de una empresa estatal y militar. Fue eficaz en tácticas, consciente del impacto de la pólvora y hábil en la negociación con poderes extrarregionales. Pero su estrategia también incluyó actos de violencia que, desde la ética moderna, son condenables. Politicomen puso en evidencia que la periferia costera podía desafiar a la matriz imperial del altiplano cuando se articulaban recursos humanos, externas, alianzas tecnológicas y un relato religioso movilizador. Militarmente, demostró la importancia de la modernización armamentística y la ayuda internacional en conflictos locales. Culturalmente, dejó una memoria contradictoria. Para unos, fue destructor de patrimonios. Para otros, un líder que intentó reordenar el mapa regional a favor de su comunidad. Epílogo: lecciones de una guerra que cruzó océanos. La campaña de Ahmad al-Ghazi es lección sobre la entera época, la era en la que las armas de la pólvora, los imperios marítimos
y las redes diplomáticas transformaron las relaciones de poder locales. La contienda del siglo XVI, en el Cuerno de África, anticipa dinámicas modernas, intervención extranjera por interés material, guerra religiosa como marco legitimador y la velocidad con la que la tecnología puede desplazar órdenes sociales persistentes. Su nombre quedó en la memoria en plural ambillano para algunos, héroe para otros, advertencia para los gobernantes que desprecian la tecnología militar y la diplomacia exterior. Tras su muerte, el paisaje político del Cuerno continuó cambiante a nuevos actores, mamelucos, otomanos, portugueses, siguieron marcando la región. Pero la huella de la gran campaña quedó inscrita en la política, en la demografía y en las memorias colectivas. Legado y balance final. Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi fue figura de transición. Impulsó una ofensiva que puso a prueba tanto a una monarquía milenaria como a las potencias marítimas emergentes. Su uso de la guerrilla y de la caballería, su adopción de la artillería y su alianza táctico-diplomática con los otomanos mostraron una modernidad militar precoz en África Oriental. Al mismo tiempo, la destrucción cultural y el costo humano de sus campañas recuerdan que las transformaciones del poder no son neutras. La política que se edifica sobre la violencia deja huellas profundas. Cierre final: el conquistador, cuya sombra pesó sobre el altiplano. Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi murió en la batalla, pero su sombra persistió durante décadas en las historias de Etiopía, en las crónicas de Adal y en las memorias de Europa. Su gesta mostró hasta qué punto la historia regional del Cuerno de África estaba ya integrada a la historia global. En su liderazgo se cruzaron intereses locales, tácticas novedosas, diplomacia otomana y reacción europea. Fue, en suma, figura trágica y ejemplar, capaz de movilizar religiones y ejércitos, sensible a la técnica y mortal en combate, pero también responsable de un ciclo de violencia que marcó el destino de pueblos enteros. Su biografía sigue interrogando hasta qué punto el uso de la fe como motor político puede producir obras de Estado y, al mismo tiempo, catástrofes humanas. Es un tema fascinante y complejo que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras creencias en la sociedad. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más reflexiones profundas. Gracias por acompañarnos.